por lo tanto es muy importante los aportes que puedan hacer cada uno de ustedes, no tan solo en las consultas, en los requerimientos de información que puedan tener, sino también en cuanto a ideas o propuestas que puedan enriquecer lo que desde el punto de vista técnico se pueda proponer. Ya iniciamos una primera parte, hemos realizado lo que se llama la etapa de diagnóstico, algunos de ustedes probablemente participó en aquello. Hay un cúmulo de información que va a ser puesta a disposición de toda la comunidad y que es bastante rico en cuanto a la profundidad y a la calidad de lo que allí tenemos. En esta etapa que es complementaria y que es consecutiva, requerimos pensar un poquito más el territorio en términos de qué es lo que nos imaginamos, qué es lo que queremos a futuro para los próximos 10 años para Recoleta. Decir también que esta es parte de las herramientas de planificación que todo municipio posee junto al plan de desarrollo comunal. Probablemente más de alguno participó también en aquel proceso el año pasado, y el presupuesto municipal que se realiza año a año. Son las tres herramientas de planificación con las cuales disponen los municipios, teniendo bastantes condiciones y limitaciones en algunos de ellos, que vamos a ver también en particular respecto del plan regulador, pero que también involucra la posibilidad y la oportunidad de que la comunidad pueda hacer saber cuál es su sentir, su pensar y sus propuestas, sus expectativas a futuro. Los dejo entonces con los profesionales de la consultora para que podamos dar inicio a este taller. Perfecto, muchas gracias, don Luis. Como él decía, esta es una licitación pública adjudicada a un equipo profesional que está compuesto por dos consultoras, Nómade Consultores y Ámbito Consultores. Y en la actividad que tenemos hoy día, la idea y la estructura va a ser primero una breve presentación que vamos a realizar para después de ahí abrir la conversación y abrir la palabra. Entonces, para eso dejo con ustedes a Claudia González, quien es directora de este estudio y quien va a hacer este saludo y presentación también inicial de lo que corresponde a esta etapa 2 de alternativa. Entonces, eso. Adelante, Claudia. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este encuentro. Como decían Camilo y don Luis, estamos trabajando en la segunda etapa de la actualización del Plan Regulador Comunal de Recoleta, y lo primero que vamos a hacer es efectivamente hacer una presentación y luego una ronda de preguntas y respuestas que ustedes pueden ir haciendo a través del chat de Zoom, si es que les parece. Si es que no, después pueden también levantar la mano y les vamos a responder al término de la presentación. Y terminado el taller, o sea, al término de la presentación vamos a explicar una encuesta online que es complementaria para poder evaluar las distintas alternativas y para recibir propuestas, y que se va a encontrar disponible hasta el 5 de marzo. El taller se graba por razones de transparencia y luego se va a subir el link a la página web del estudio, que es www.prcrecoleta.cl. La síntesis de resultados de los talleres de estos encuentros va a estar también disponible a partir del 5 de marzo. Hay elementos de la actividad que ya hemos desarrollado, como por ejemplo la bienvenida al encuentro. A continuación vamos a ver los objetivos de la actividad y luego vamos a hacer la presentación del avance de las alternativas para concentrarlos posteriormente en las preguntas y comentarios. El estudio es de largo aliento. Los planes reguladores comunales tienen un proceso de elaboración y de aprobación que está regido por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y en este caso, la licitación en la que estamos desarrollando el plan regulador
tiene 6 etapas. Estamos en este momento en la segunda etapa, ya desarrollamos el diagnóstico, luego estamos, digamos, desarrollando las alternativas de estructuración que terminan en una imagen objetivo. Después hay un proceso de aprobación de la imagen objetivo, en el cual hay una consulta pública donde se exponen todos los antecedentes de la imagen objetivo por 30 días, tanto en el municipio como en la página web del estudio, como en la página web de la municipalidad, en el cual en ese periodo se puede hacer también comentarios, consultas y observaciones, y luego se continúa con la elaboración del anteproyecto del plan y el informe ambiental. El informe ambiental es de la evaluación ambiental estratégica del plan, que es un proceso que va corriendo en paralelo con la elaboración del instrumento. Esa etapa y la aprobación de la imagen objetivo duran 150 días cada una, y a continuación viene el proyecto del plan, que es en el fondo ya cuando se cierran las propuestas relativas a la zonificación, las normas y los planos. Esa etapa dura 120 días y por último viene un proceso de tramitación y aprobación, donde nuevamente hay una consulta pública, se realizan audiencias públicas, una exposición que dura 30 días o un poco más, y también se recibe observaciones. Luego va a la aprobación del Consejo Municipal y posteriormente a la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para su revisión. Los objetivos del encuentro del día de hoy son, por una parte, como ya hemos hecho, digamos, informar los avances del proceso de elaboración del plan y explicar un poco lo que viene en adelante, presentar las alternativas preliminares para definir la imagen objetivo, recoger dudas, aspectos positivos, negativos de las alternativas e informar sobre de qué otra forma se puede participar en la definición de la imagen objetivo y en las etapas siguientes. Lo primero es para quienes no pudieron estar en el taller o para que todos podamos recordar, es que es un plan regulador comunal. Como decía don Luis, el plan regulador comunal es uno de los instrumentos de gestión que tienen los distintos municipios. Es un instrumento de planificación territorial que regula y orienta el desarrollo urbano de la comuna. En el plan regulador comunal se define una zonificación y una ordenanza que indica cuáles son las actividades que se puede desarrollar en la comuna, como por ejemplo viviendas, áreas verdes, comercios, escuelas, talleres, consultorios, equipamientos diversos, y dónde pueden ubicarse, además de las condiciones que tienen que cumplir las distintas construcciones, como por ejemplo las alturas máximas, los tamaños mínimos de los lotes, qué tamaño o qué porcentaje del terreno pueden ocupar las construcciones, si se tienen o no que distanciar a los predios vecinos, etc. También establece la vialidad principal y sus características e identifica áreas de riesgo y otras donde se restringe el desarrollo urbano. Es necesario que actualicemos el Plan Regulador Comunal de Recoleta, por una parte porque la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que estos planes se tienen que revisar y actualizar de manera periódica en un plazo no superior a 10 años. Recoleta, desde el plan regulador que tiene vigente desde el año 2005, ha experimentado grandes cambios. Por ejemplo, transformaciones en la movilidad con la inclusión de la línea 2 del metro, corredores de transporte público que se identifican tanto en la comuna de Recoleta como en la vecina Independencia, pero que también tienen que ver con lo que sucede en la comuna de Recoleta, construcción de edificaciones en altura, el aumento de las necesidades de vivienda, entre otros. Por ello, la Municipalidad de Recoleta inició este estudio para que se refleje en el Plan Regulador Comunal las aspiraciones de vecinas y vecinos en el desarrollo urbano de la comuna y se actualice en función de las necesidades que estos cambios han ido imponiendo al territorio. En este momento, como comentamos antes, estamos en la etapa 2, que corresponde a las alternativas de estructuración e imagen objetivo, donde se proponen los principios generales de la planificación, las ideas generales, como decía don Luis, y estas se denominan alternativas de estructuración. Estas son unas propuestas iniciales que muestran cómo la comuna se puede zonificar y algunos aspectos claves, como por ejemplo los tipos de usos de los distintos sectores, se identifican las amenazas naturales, se identifica también lo que tiene que ver con el crecimiento de la población comunal, los aspectos de movilidad, entre otros. A continuación vamos a ver cuáles son los elementos en el fondo que hay que tener en cuenta para conformar la imagen objetivo del plan. Por una parte, tenemos las proyecciones de crecimiento comunal,
que a 2040 se estima que alrededor de 40.000 personas más estarán habitando en la comuna. Eso en relación a las proyecciones del total de la región metropolitana que se dieron entre el crecimiento de la población desde el censo del 2002 al censo del 2017. Haciendo esa proyección, tenemos 40.000 personas más aproximadamente al 2040. Por otro lado, tenemos, como comentaba antes, un proceso que va corriendo en paralelo y que ayuda a que el plan regulador comunal tenga efectos ambientales positivos y que se eviten los efectos ambientales negativos. Para eso se desarrolla un proceso que se llama evaluación ambiental estratégica. Ese proceso ya inició, también hubo una consulta pública que se encuentra en este momento en desarrollo. También pueden ver esa consulta pública en la página web, prcrecoleta.cl, y en esa se fijan los objetivos ambientales, que en este caso, para nuestro Plan Regulador Comunal de Recoleta, son desarrollar un sistema de infraestructura verde que está integrada por los distintos elementos de interés ambiental, red de vías arboladas y ciclovías, el resguardo de los inmuebles y conjuntos de valor patrimonial, y promover el emplazamiento seguro de la población frente a amenazas naturales e incendios forestales. Estos objetivos ambientales se relacionan también con una serie de criterios de sustentabilidad que buscan que el desarrollo que se promueva a través del plan regulador tenga que ver con un desarrollo económico diversificado e integrado en los distintos sectores y barrios de Recoleta, con la provisión de equidad e integración social al interior del territorio y una movilidad urbana sustentable. Asimismo, la evaluación ambiental estratégica considera 4 factores críticos de decisión, que son elementos que ayudarán en la toma de decisiones para el desarrollo futuro de la comuna de Recoleta. Por una parte tenemos el hacinamiento. Actualmente la comuna es la segunda en el Gran Santiago en términos de porcentaje de viviendas con hacinamiento, después de la vecina Independencia. Después tenemos el factor crítico de deterioro 2, que se refiere al deterioro, la obsolescencia urbana y la reconversión de los usos de suelo en barrios que antiguamente eran residenciales y que son distintos sectores tanto en el área norte de la comuna, en el sector central de la comuna y en el sector sur, que se han ido transformando paulatinamente a medida que han ido cambiando de uso. Y tenemos el factor crítico 3, que es el desarrollo de edificaciones a altura a partir de principios del año 2000, que había un fuerte proceso de densificación, especialmente en el centro y en el sur de la comuna, que tienen que ver con las condiciones de centralidad y con el transporte, además de con las normas vigentes del plan regulador. Y por último tenemos el área que delimita el sector construido de la comuna de Recoleta con el Parque Metropolitano de Santiago en el Cerro San Cristóbal, donde existe una serie de ocupaciones informales, también hay falta de accesibilidad y hay un problema asociado a riesgos de remoción en masa e incendios forestales. Además de los criterios y de los objetivos ya mencionados, tenemos en particular los objetivos de planificación, que se relacionan también con los anteriores. Entre estos está el fortalecer el sistema de espacios públicos de la comuna, articulando los distintos barrios y los elementos patrimoniales. También revitalizar los distintos barrios, privilegiando usos mixtos compatibles que permitan el desarrollo de distintas funciones y que estén acordes con las características de cada uno de los sectores. Fortalecer la identidad comunal reconociendo los elementos patrimoniales. Proteger, preservar y conectar los recursos naturales como parques, plazas, áreas verdes longitudinales y los grandes espacios verdes que tenemos, que son el Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal. Promover el desarrollo urbano y el acceso a la ciudad mediante la articulación de las redes de transporte que incluyen el metro, la red del Transantiago y los modos no motorizados, como por ejemplo lo que es caminata y ciclovías, y disminuir la vulnerabilidad de las distintas áreas urbanas ante riesgos naturales y antrópicos. En estos cuadros mostramos cómo los objetivos ambientales, los criterios de sustentabilidad y los objetivos de planificación, que son los que mencioné en las diapositivas anteriores, se relacionan con los ejes de desarrollo que fueron previstos en el Pladeco, que se desarrolló hace poco en la comuna y que corresponde al otro instrumento de planificación importante que tienen los municipios.
Uno de los ejes es la promoción de la calidad de vida por medio de comunas de usos mixtos en un territorio que conocemos es multicultural y que se relaciona con los objetivos de desarrollar un sistema de infraestructura verde y de fortalecer el sistema de espacios públicos de Recoleta y revitalizar los diferentes barrios. Y al mismo tiempo con los criterios de equidad e integración social y movilidad urbana sustentable. Luego tenemos el eje de desarrollo de ordenamiento territorial, que se refiere a los distintos usos que se dan al mismo tiempo en los sectores de la comuna y que tienen particularidades que ofrecen un alto potencial de desarrollo por la centralidad que tiene la comuna de Recoleta respecto del total de la región metropolitana y en particular del Gran Santiago. Esto se relaciona con los objetivos de promover el emplazamiento seguro de la población, el resguardo de los inmuebles patrimoniales con el fin de mantener la identidad comunal, promover el desarrollo urbano y el acceso a la ciudad y la equidad e integración social. Luego, el eje de desarrollo asociado a medio ambiente en el Pladeco reconoce la carencia de un medio ecológico óptimo que tienda a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes, identificando la falta de arbolado urbano, así como de equipamientos y servicios urbanos naturales. En este sentido, los objetivos del plan tienen que ver con desarrollar un sistema de infraestructura verde, la movilidad sustentable, reconocer y fortalecer el sistema de espacios públicos comunales, preservar los recursos naturales y disminuir las áreas urbanas que se encuentran afectadas a riesgos naturales y antrópicos. Y por último, la necesidad de promover la diversificación de la base productiva de la comuna, que se mejoren los espacios de infraestructura para el comercio y servicio y la pequeña manufactura. Entonces hablamos de un desarrollo económico diversificado, de revitalizar los distintos barrios y de promover el desarrollo urbano y el acceso a la ciudad. En el diagnóstico se identificaron una serie de fortalezas en la comuna de Recoleta, como por ejemplo la presencia del Parque Metropolitano y el Cerro Blanco, que ofrecen servicios ecosistémicos variados y que se reconocen como elementos que también otorgan identidad a la comuna. Hay variedad de usos y esos usos son dinámicos y están asociados a lo cerca que se encuentra del centro de Santiago. Por lo tanto, es un lugar que es interesante y atractivo para distintas personas de la ciudad y que tiene un patrimonio arquitectónico intangible que es sumamente relevante. Tiene también oportunidades, la potencialidad para seguir desarrollándose con equidad, fortalecer la accesibilidad y mejorar los espacios públicos para que puedan albergar distintos usos. Entre las debilidades se observa el deterioro del espacio público en distintas zonas, tanto las áreas verdes como las vías, el reemplazo de las zonas industriales por bodegaje u otros usos que en el fondo van generando un deterioro en el entorno urbano, la vulnerabilidad en la vivienda y el hacinamiento, y la falta de recorridos peatonales y ciclovías. Y como amenazas se reconocen algunas barreras, como por ejemplo la avenida Américo Vespucio, que dificulta la movilidad entre Recoleta y Huachuraba, los flujos vehiculares que pudiesen amenazar los ecosistemas del Parque Metropolitano de Santiago, y el bodegaje informal que está adyacente a La Vega, tanto en la comuna de Recoleta como en la de Independencia. Las alternativas se elaboraron entonces considerando los objetivos ya mencionados y los siguientes criterios por temas. En términos del sistema de espacios públicos, consolidar el sistema de parques y plazas existentes, relacionar la trama urbana con el parque metropolitano mediante una vía de borde, incorporar la infraestructura verde para conectar los espacios públicos. Luego está la jerarquización de la red vial, consolidando las vías metropolitanas y comunales, desarrollando esta vía paseo de borde del Cerro San Cristóbal, que permita mitigar los riesgos urbanos asociados al cerro, como por ejemplo los incendios y las caídas de roca y las remociones en masa. Mejorar la capacidad vial aumentando la conectividad con algunas aperturas puntuales, dado que Recoleta es una comuna que es muy consolidada en términos de su vialidad, e incorporar corredores y ejes ambientales que incluyan medios no motorizados como ciclovías. Para estos elementos se consideran dos aspectos relevantes del diagnóstico, uno que tiene que ver con el sistema de espacios públicos existente, que se aprecia en la figura de la izquierda, donde se ve tanto el arbolado público como el arbolado de los terrenos privados, los espacios de los cementerios, el Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal. Y en la figura de la derecha se puede
ver la accesibilidad en minutos desde la línea 2, y ustedes pueden apreciar que ya desde el metro se conoce que la comuna de Recoleta es bastante accesible y que permite lograr distancias más o menos cortas en términos de tiempo, caminando a los distintos sectores de la comuna. Eso se suma a las potencialidades que tiene el transporte público, por lo tanto la comuna de Recoleta en general es un territorio bastante accesible. La compatibilización de usos de suelo, densidades y altura es otro criterio importante, donde se considera las mezclas de usos posibles, por ejemplo, el carácter de comercio con los equipamientos, los servicios, las pequeñas manufacturas y las bodegas que tienen que ver con el funcionamiento de estas, etcétera, o versus los sectores que son predominantemente residenciales y que tienen comercio o equipamientos más locales. También se considera las densidades habitacionales que permitan una renovación sostenible y equilibrada del territorio, sobre todo en aquellos espacios que se encuentran con una predisposición mayor al cambio por su morfología, los tamaños prediales, o porque en el deterioro de las edificaciones permite o facilita o promueve la renovación. Esto tiene que ver con dos aspectos principales, bueno, con varios, como los mencioné anteriormente, pero principalmente se relaciona con los usos de suelo. Podemos ver diferentes sectores en la comuna que tienen usos más mixtos y otros que son más relacionados con la vivienda. En amarillo se nota ahí, por ejemplo, los usos habitacionales, y por lo tanto uno conoce que en el sector norte, en general, es donde se desarrolla principalmente la vivienda, y en el sector centro y sur hay usos mucho más mixtos, que incluyen almacenajes, industrias, talleres, equipamientos, comercios de distintos tipos, hospitales, los propios cementerios, etc. Y en la imagen de la derecha se observa el estado de las edificaciones a nivel de manzana, desde las edificaciones las manzanas que tienen edificaciones que se encuentran en buen estado, en verde, hasta graduado, hasta llegar al rojo, que son las edificaciones que se encuentran en más mal estado. También se considera el patrimonio cultural y natural, que incluye tanto el patrimonio arquitectónico como los espacios públicos de interés, el que existe entre el Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal. Y por último, los subcentros, con las centralidades que entrega la comuna respecto de su cercanía al centro de Santiago, y con los grandes equipamientos que tienen una función metropolitana. En esta figura se aprecia lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, que incluye los monumentos nacionales, las zonas e inmuebles de conservación histórica que ya se encuentran incluidas en el Plan Regulador Comunal vigente, y algunas zonas especiales que en la etapa siguiente de anteproyecto se va a identificar de qué manera pueden ser reguladas para permitir su protección. Por otro lado, en el ámbito metropolitano, dado que Recoleta se inserta directamente y muy cercana al centro de Santiago, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que regula toda el área urbana metropolitana del Gran Santiago, considera para Recoleta también algunas funciones bastante centrales. Por ejemplo, un subcentro metropolitano en el sector de Américo Vespucio con el Salto, los parques metropolitanos que tienen que ver con el Cerro San Cristóbal, el Cerro Blanco, los equipamientos de cementerios también de importancia metropolitana, como el General y el Católico y el Cementerio Israelita, y algunos parques también considerados como áreas verdes intercomunales, además de los hospitales. Además, el Plan Regulador Metropolitano es un elemento que condiciona al Plan Regulador Comunal porque, como decía, abarca toda la región metropolitana y tiene una jerarquía superior. Es decir, que el Plan Regulador Comunal tiene que cumplir obligatoriamente con lo que establece el Plan Regulador Metropolitano. Y en particular con esos 4 puntos que se aprecian en la diapositiva. Uno que tiene que ver con la cantidad de gente que puede habitar en promedio por hectárea, que en términos de las áreas, de todas las áreas que permitan la vivienda, tiene que llegar a un promedio de 150 habitantes por hectárea con un rango de más o menos 25, lo cual significa que puede haber zonas con muy baja densidad y otras zonas con más alta densidad.
para que en el fondo el promedio de la comuna alcance los rangos señalados por el Plan Regulador Metropolitano. También el Plan Regulador Metropolitano fija las vías troncales y expresas, que son las de importancia intercomunal. Y entre esas tenemos, por ejemplo, Recoleta, El Salto, Dorsal, Zapadores, Américo Vespucio, Avenida Santa María, Einstein y otras, que son las que conectan a la comuna de Recoleta con otras de la ciudad, y que en el fondo los anchos de esas vías están establecidos en el Plan Regulador Metropolitano, por lo tanto el Plan Regulador Comunal no las puede cambiar. También los equipamientos metropolitanos que ya mencioné, los cerros, los cementerios, algunos parques y los hospitales, y el subcentro metropolitano en Vespucio. Por otro lado, también hay que considerar el sistema de transporte intercomunal, que ahora está conformado, a diferencia del 2005, por el metro, la red de transporte del antiguo Transantiago y el sistema de ciclovías que hoy día existe. Y por último, también tenemos que considerar lo que son las áreas de riesgo, en particular las de inundación, que están cercanas al Canal del Carmen, las de remoción en masa y las de incendios de interfaz, que se relacionan principalmente con las laderas del Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal. El plan regulador vigente tiene una zonificación que se organiza en dos planos principalmente, en tres planos, uno que incluye la vialidad, otro que incluye la zonificación de usos y otro que incluye las normas de edificación, ¿ya? La zonificación de usos y edificación del plan regulador vigente ustedes las pueden ver disponible en la página de la Municipalidad de Recoleta, en la sección del plan regulador comunal, y ahí se indican las normas que existen para cada uno de los sectores de la comuna. Actualmente se permite alturas máximas de hasta 38 metros en las áreas que permiten la mayor altura, y las alturas medias tienen que ver con 20 metros, que son aproximadamente 6 pisos o 7 pisos, y las de 38 metros estamos hablando de 18 pisos más o menos. Algunos sectores dificultan el emplazamiento de vivienda en el plan regulador vigente, y hay algunos equipamientos que se restringen o que se pueden solamente ubicar en vías de anchos más grandes, que no toda la comuna tiene esos anchos, ¿ya? Entonces, esos son los elementos que se considera respecto del plan regulador vigente, pero que en el fondo se busca readecuar. A continuación vamos a ver las tres alternativas que se está proponiendo y sobre las cuales ustedes después van a poder hacer consultas y comentarios, y también hacer una evaluación en una encuesta que vamos a presentar más adelante. La primera alternativa, la alternativa 1, considera para la zona sur una zonificación diferenciada entre el sector de La Vega, el sector de Patronato y el sector de Bellavista, más cercano al área de Pío Nono y al borde del del río Mapocho. Esa zonificación son zonas que en general todas tienen usos mixtos, que se consideran mixtos metropolitanos, es decir, que en el fondo son de alcance de toda la ciudad, ¿ya? Luego tenemos una zona intermedia, que es una zona comunal de uso mixto, que es el área que se encuentra entre cerros, y donde se propone un subcentro comunal en el área de Valdivieso. Estos subcentros comunales que se proponen en las alternativas van variando, pero hay algunos que son fijos. Por ejemplo, este de Valdivieso es fijo para todas, este otro que se encuentra en Sañartu con Avenida La Paz y que sería un centro gastronómico turístico, se propone también para todas, y el subcentro de El Salto también se propone para todas, relacionado con el subcentro metropolitano que propone el Plan Regulador Metropolitano en Santiago. Las principales alturas en esta alternativa se concentran en la parte norte de Recoleta y en la parte norte del Salto de las Torres, corresponden a sectores con 8 pisos máximo. Luego tenemos el sector en torno a Einstein, Avenida Dorsal y Avenida Zapadores, bastante angostito, también con 4 pisos. Y en los sectores cafés que ustedes pueden ver ahí, que es la mayoría del sector norte, se proponen con un máximo de 3 pisos, y el borde del cerro con un máximo de 2. Hay algunos equipamientos exclusivos, como el sector de los hospitales,
un área del regimiento WIN que permanece como uso exclusivo de equipamiento, algunos colegios, y se mantiene, por supuesto, todo lo que tiene que ver con áreas verdes. Se propone algunos ejes ambientales, que es decir, que son vías anchas, arboladas, que tienen ciclovías y también transporte público, y que en esta alternativa son principalmente en términos, digamos, oriente-poniente, Avenida Dorsal, Zapadores y Einstein, en la Avenida Los Turistas, que se repite en todas las alternativas, y la Avenida Santos Dumont y Dominica, que también se repiten en todas las alternativas. Se genera como un eje ambiental, que es un eje que tiene, los ejes ambientales se proponen como vías que tienen una menor velocidad, donde también eventualmente puede haber ciclovías e incluso ser peatonalizables, como por ejemplo lo que es Patronato y Santa Filomena en el barrio de Patronato y Bellavista, que se proponen en todas las alternativas. Hay algunas diferencias entre las distintas alternativas relacionadas con la densidad de esa red de ejes ambientales. El regimiento WIN tiene un tratamiento similar en la alternativa 1 y en la alternativa 2. Actualmente el regimiento WIN también permite usos mixtos, es decir, permite equipamientos y también permite vivienda. Y en el caso de la propuesta de las tres alternativas también se busca consolidar usos mixtos, solo que en algunos sectores se permite equipamiento exclusivo, o sea, sin vivienda, y en otros sectores se permite la vivienda y se define un sector al medio que sería para áreas verdes. En la alternativa 2, las alturas mayores, que también son de 8 pisos, se permiten en el área de Recoleta, en el área del Salto y también en el borde de Américo Vespucio. Los sectores de Zapadores, Dorsal y Einstein se dejan con alturas de 6 pisos máximo, y en los espacios el sector sur de la comuna hay un área que se deja con un sector máximo de 8 pisos y los otros sectores tienen 6 y 4 pisos, que corresponden a La Vega y Patronato con 6 y al sector de Bellavista con 4. Y a diferencia de la alternativa 1, hay un sector más amplio en todo el borde norte, en todo el borde del cerro, que queda restringido a 2 pisos. En esta alternativa también hay una densidad mayor de lo que llamamos ejes ambientales, con movilidad no motorizada, y que, por ejemplo, en este caso, en la alternativa 2, se busca potenciar algunas vías intermedias en el sentido norte-sur. ¿Ya? Por ejemplo, entre Guanaco y la avenida Recoleta se propone generar una vía o varias vías, la continuidad, reconociendo vialidades diferentes, de ejes ambientales norte-sur entre Américo Vespucio y la avenida México. Y lo mismo sucede en el sector entre Recoleta y El Salto, donde por medio de distintas vías también se reconoce un eje ambiental que llega hasta el sur de la comuna, hasta el sector de Patronato. Por último, también se prioriza en esta alternativa algunas otras vías como Héroes de la Concepción, como eje ambiental, y se densifican los ejes ambientales en el sector sur de La Vega, Patronato y Bellavista, ¿ya? Incluyendo varios en el sector de La Vega. Por último, la alternativa 3 presenta las mayores alturas máximas en un sector de Recoleta, en un sector de Vespucio y en el sector del Salto Las Torres, con un máximo de 12 pisos. Luego, un sector en Vespucio, en Zapadores, en Dorsal y en Einstein, de 8 pisos máximo. Y en el sector sur se reconocen un área de 4 pisos en La Vega y en un sector de Recoleta, otra área de 6 pisos en el área de Patronato y en otro sector de Bellavista, y un área de máximo 12 pisos en torno al cerro, al río Mapocho. En esta alternativa se reconocen los ejes ambientales principales, incluyendo también, además de los turistas, Zapadores, Dorsal y Einstein, se reconoce Héroes de la Concepción y Reina de Chile, algunos en el sector de La Vega, Patronato y Santa Filomena en el sector sur,
y eso principalmente. A diferencia de la alternativa 1 y 2, en la alternativa 3 el sector del regimiento WIN se deja principalmente para equipamiento y se deja un sector con vivienda y el área verde central. Todas las alternativas reconocen las áreas de riesgo existentes, que principalmente corresponden a los desbordes de cauce asociados al canal El Carmen y a la remoción en masa que ocurre tanto en la ladera del Cerro San Cristóbal como en la ladera del Cerro Blanco. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, vamos a ver de qué forma pueden ustedes ir evaluando las distintas alternativas. Se generó una encuesta en línea que se encuentra en la página web recoleta.cl, donde pueden hacerlo de dos maneras, a través de un formulario en línea que tiene las preguntas para contestar online, digamos, o pueden bien descargar un formulario en PDF y después ese formulario enviarlo por correo. También pueden descargar estas figuras, ¿ya?, donde se identifican las principales características de cada una de las alternativas en relación a la zonificación, en relación a los usos de suelo, a las alturas máximas de edificación, las ciclovías, la vialidad. La vialidad es lo que más se parece entre las distintas alternativas, porque la mayoría de las vías que están aquí identificadas son las vías metropolitanas, que son las que fija el Plan Regulador Metropolitano, y los corredores ambientales y ejes ambientales relacionados con las áreas verdes. El de la izquierda, la figura de la izquierda, muestra cómo es el formulario en PDF, donde ustedes pueden ir llenando cada uno de los campos que aparecen aquí. Si lo abren, pueden ir llenándolo en el mismo computador o bien llenarlo a mano y después escanearlo. Y también ustedes establecen la prioridad de cada una de las alternativas para cada uno de los temas y luego pueden hacer comentarios o propuestas en el recuadro de la derecha. La misma posibilidad existe en el formulario en línea, que se ve como en la figura de la derecha. Y por último, también comentarles que, como decía al principio, se inició el procedimiento de evaluación ambiental estratégica y se encuentran expuestos los antecedentes del acto administrativo de inicio, que corresponde a un decreto, en la página web de la Municipalidad de Recoleta y en la página web del Estudio del Plan Regulador de Recoleta. En términos de los próximos pasos, no quisiera dejar pasar la oportunidad de decirles que estamos, como decía, en la etapa 2 y que en cada una de las etapas vamos a desarrollar actividades de participación, vamos a recibir consultas, comentarios, propuestas y observaciones y ojalá podamos hacer las próximas actividades de manera presencial. Va a depender de las restricciones que vayamos teniendo en cada momento a raíz de la pandemia del COVID. Y la etapa siguiente a esta es una etapa que es de participación oficial o legal, como dice el procedimiento de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero además el municipio estableció que en cada una de las etapas del plan se fueran haciendo talleres para mantener siempre la retroalimentación con los vecinos. Entonces, en esta pestaña de la página del Plan Regulador, la pestaña de participación ciudadana, ustedes van a poder tener acceso a los documentos que se van generando en los distintos talleres y en los distintos encuentros, y también van a tener las fechas de las actividades a medida que se aproximen. Muchas gracias por su atención y esperamos sus consultas y comentarios. Perfecto, muchas gracias Claudia, muchas gracias a todas y todos por la atención y por la paciencia. La idea ahora es poder conversar, que ustedes puedan generar consultas respecto de lo que se ha presentado, respecto de las alternativas y del proceso. Estas pueden hacerlas tanto dentro del chat, ¿cierto? Pueden escribirla ahí, nosotros las comentamos. Y además, por supuesto, pueden hacerla a través de, para que la compartan con el resto de los participantes, a través de esta videoconferencia. Entonces, dejamos abierta la palabra para quien quiera iniciar.
Por mientras hay una pregunta en el chat que dice que si la presentación se subirá a la web, y sí, va a haber, se va a subir todos los documentos en el sitio web. Ahí, Carolina, adelante, Carolina, por favor. Tienes que iniciar el audio. Sí, ya me desmuteé. Gracias. Seguí muy atentamente la presentación. En términos técnicos, imagino, y con el trabajo que ustedes han hecho respecto al análisis de los ejes que presentaron y dentro de los criterios que consideraron para poder armar las 3 propuestas, quería consultar más que nada, principalmente por el tema de la participación. Si el tema de estar en este contexto de pandemia, tener que hacer estas reuniones por Zoom, ¿ha impedido o ha dificultado la participación ciudadana? ¿O esto es un proceso que siempre ha sido como que cueste que la gente participe? ¿O de lo contrario, a lo mejor ha sido un buen proceso? ¿O qué dificultades ustedes pueden pensar que podrían pasar más adelante en la planificación que ustedes tienen estructuradas para adelante? Ya es súper importante que ustedes lo puedan abrir y claro, la ley establece que esto tiene que tener un componente participativo, pero también sabemos que muchas veces ese componente participativo no siempre se levanta de manera adecuada. Entonces, la presentación que ustedes han dado es muy buena, es impecable, le voy a poner mucha más atención, pero quiero saber cómo lo van a hacer para resolver, o si es necesario o no, el componente de participación. Gracias. Perfecto, Carolina. Yo creo que Claudia puede responder y ahí sí yo puedo complementar también. Sí, sí, no hay problema. Mira, Carolina, una de las dificultades que hemos tenido ha sido efectivamente los aforos, por ejemplo. ¿Ya? El taller de participación de la etapa de diagnóstico, debido a la pandemia, teníamos aforos de no más de 10, 15 personas y por eso se hicieron 7 talleres de participación en distintos colegios, en las distintas zonas, con el distanciamiento y qué sé yo. Y entonces participaron en esos 7 talleres como 10 o 15 personas, incluso a veces participaron un poco más y los dividíamos en distintas salas para poder mantener ese distanciamiento. Ahora, los talleres de participación online permiten que se sumen más personas también, pero tenemos las dificultades de que no todos en la comuna tienen la posibilidad de conectarse en línea, ¿ya? Entonces, por eso también se buscó otras maneras, como por ejemplo transmitir a través de Facebook, que en este minuto se está transmitiendo a través de Facebook, hay mucha más gente que tiene Facebook. Y además se abrió esta encuesta en línea, de manera que la gente que no pueda asistir o que no pueda conectarse en este momento, lo pueda hacer en otro, y eso normalmente no se hacía, porque lo que se hacía en los distintos procesos era solo el momento del taller, ¿cierto? Entonces, tiene pros y tiene contras, ¿ya? Ahora, lo bueno es, en términos como de la participación o del proceso participativo, es que estamos en la etapa 2 y tenemos todavía varias etapas por delante que tienen que ver con el desarrollo del plan. Lo importante de esta etapa alternativa es que podamos identificar estas principales propuestas, ¿ya? Y las 3 alternativas que plantean consideran aspectos de diagnóstico que vimos en los talleres y otros aspectos de diagnóstico que son más técnicos, ¿cierto? Por lo tanto, por ejemplo, respecto de las alturas de edificación, las 3 alternativas presentan alturas máximas que son menores a estos 38 metros, que es el máximo que permite el plan regulador actual. Sí reconocen que hay algunos sectores que se encuentran con un estado de deterioro súper importante, por lo tanto sería positivo que se renovara. Entonces se hace como, se va identificando distintos elementos a través de los cuales armamos las alternativas, que obviamente no son A y Z, son relativamente parecidas, porque tenemos una comuna que, a diferencia de otras que podríamos pensar, fuera de Santiago, por ejemplo, es una comuna que está súper consolidada, que lleva consolidada desde el siglo XVI en adelante, desde el sur, ¿cierto?, hacia el norte, paulatinamente, y que se terminó de consolidar en los 80, entonces, o en los 70. Entonces, todo lo que se haga nuevo en Recoleta va a ser cosas que van a ir generando como renovación o cambio respecto de lo que ha costado varias decenas o hasta cientos de años ir construyendo y modificando. Perfecto. Gracias, gracias, Claudia. Responder rápidamente también a una pregunta que hace Rubí, ¿cierto? Donde nos pregunta si de las 3 alternativas hay que elegir
solo una de esas o si se pueden hacer cambios. Respecto de las alternativas, nosotros pusimos en las evaluaciones 6 ítems, ¿ya? Que se pueden ir evaluando y que en el fondo ustedes van a ir rankeando las alternativas de la 1 a la 3. Se va a considerar para la evaluación de la alternativa o de la imagen objetivo, que en el fondo es lo que vamos a desarrollar después a partir del anteproyecto en adelante, se va a considerar distintos aspectos, tanto la evaluación que puedan hacer ustedes los vecinos y vecinas, como los elementos técnicos, como la discusión con la contraparte técnica municipal, con el COSOC, con el Consejo Municipal. Todos esos elementos se consideran respecto a la alternativa y eventualmente podemos tener una mezcla de elementos entre la alternativa 1, la alternativa 2 y la alternativa 3 que determinen un poco cómo se va a ir desarrollando el anteproyecto, ¿ya? Luego en la etapa siguiente se desarrolla con mayor detalle y mayor precisión cada una de las zonas y las normas que estarían en cada una de esas zonas, y después de ese anteproyecto se define ya con un mayor grado de detalle hasta llegar al proyecto. Entonces hay espacio de cambio y respecto a la pregunta puede haber una mezcla de los elementos de las distintas alternativas. Perfecto, gracias Claudia. Acá otra pregunta de Luz Elena respecto del tema patrimonial y cómo el tema patrimonial se incorpora dentro de estas 3 alternativas. El patrimonio vamos a usar como elemento de partida. El patrimonio es una constante y es un elemento que es súper importante en la comuna, especialmente en el sector central y sur, ¿ya? Se considera, primero, todos los monumentos nacionales que tienen que estar reconocidos, obviamente, por el Plan Regulador Comunal, las zonas y los inmuebles de conservación histórica, y hoy día el Plan Regulador Comunal vigente trata algunos sectores como sectores especiales, que no tienen un grado de protección, o sea, no son ni inmuebles ni zonas de conservación histórica, pero tienen normas específicas que buscan la conservación de esos sectores. Lo que se va a buscar en adelante es conocer si esos sectores especiales se van a mantener con normas específicas, o si hay alguno que efectivamente valga la pena incorporar como elemento protegido, o sea, es decir, incluirlo como una zona, por ejemplo, de conservación histórica, o incorporar nuevos inmuebles como inmuebles de conservación histórica. Por eso, también es importante el espacio que ustedes tienen en la cuestión de evaluación de alternativas, porque también pueden relacionar lo que son la idea de estas zonas, ¿cierto?, con los elementos patrimoniales, e identificar si ustedes conocen o hay alguno que estimen que no se encuentre protegido y que debiera estarlo. Ahora, si se considera el mejoramiento del patrimonio, que veo que además en la consulta específica de Elena, eso no es así, porque el plan regulador establece una norma, no hace proyectos, ¿ya? Perfecto. Lo que busca es que se proteja, eso sí. Perfecto, muchas gracias Claudia. Aquí han salido varias preguntas respecto de la alternativa y lo que proponen en los distintos sectores en términos de altura. Entonces, quizás comentar cómo responden las alternativas a los formatos de edificación, a las alturas de edificación, a partir de estas zonificaciones esquemáticas que hemos presentado en los distintos sectores. Está silenciada, Claudia. Disculpen, ahí. Vamos a verlo con los esquemas de alturas. Por ejemplo, en la alternativa 1, la altura máxima permitida en algunas zonas son 8 pisos, que corresponde a Recoleta, el Salto Recoleta y el Salto, y Las Torres. Después tenemos 6 pisos en un área del sector sur y 4 pisos en los ejes y en un sector de Quinta al Salto. 6 o 7 pisos en la Villa Lemus, que es la norma que se generó en la modificación número 2 del plan, que es la más reciente, ¿ya?
y en general se fija esa altura máxima para la Villa Lemos por esa razón, porque es la que tiene una norma más actualizada. Las tres alternativas tienen en común, por ejemplo, que el sector entre cerros se deja con un máximo de 4 metros para permitir que se mantengan los corredores ecológicos que existen entre los dos cerros, ya que es un elemento bastante relevante y particular de la comuna. La alternativa 2 tiene alturas también de 6 pisos en el sector sur, 4 pisos en el área de Recoleta, 4 pisos en el entrecerro, 6 pisos en el sector al norte de Santos Dumont, 8 pisos en el sector El Salto y en un área de Vespucio, y 6 pisos en Los Zapadores, Dorsal y Einstein. Ojo, cuando hablamos de 6 pisos, no es que todo tenga 6 pisos, es el máximo. Luego, en la alternativa 3, hay una densificación un poco mayor en Recoleta, que corresponde a 12 pisos, y en El Salto y en un sector de Vespucio, que es el sector entre Recoleta y El Salto. Luego, 8 pisos máximos en un sector de Américo Vespucio, Los Zapadores, Dorsal y el sector de Einstein. 4 pisos en el área de la Quinta El Salto y en el área del sector Entre Cerros y La Vega. Y 6 pisos máximo en Patronato y en Bellavista. Esas son las diferencias en términos de altura. Y su comparación, quizá comentar respecto de lo que existe hoy día, que es importante también del... Sí, como decía, las alturas máximas que permite el plan regulador están situadas hacia el sector centro-sur, ¿ya? Y principalmente en el área de Avenida Recoleta y Avenida Perú. Pero son de 38 metros que permite como hasta 18, dependiendo de la altura del piso. La altura máxima de un piso es de 350, pero no hay una altura mínima, por lo tanto en el fondo hay que hacer la comparación. Siempre es más que los 12 pisos que estamos proponiendo como máximo. Perfecto. Ahí Carolina pidió la palabra otra vez. Sí. Adelante, Carolina. Gracias, Claudia. Sí, perdón. O sea, igual complementar con Claudia y de pronto que puede que no, que en el lenguaje más técnico de repente no se entienda lo que puede implicar la altitud o la altura de los edificios, que tiene que ver con una mayor densificación, y que una mayor densificación implica un mayor flujo de gente, y un mayor flujo de gente implica un mayor flujo de vehículos, y no siempre las comunas están preparadas para tener tanto flujo de gente y tanto flujo de vehículos. El diagnóstico sobre la consolidación de Recoleta me parece súper asertivo, porque efectivamente es una comuna que ya tiene todas sus calles armadas, no hay ninguna parte de esta comuna donde pareciera que no hubiese una calle hecha, sino que estaba toda organizada. Pero también el tema, estoy muy de acuerdo con que el piso mayor o la mayor altura no supere los 12 pisos en las tres alternativas, 6, 8 y 12, por lo que vi. 8 y 12, sí, como para poder evitar efectivamente esa mayor densidad que de repente la misma comuna no puede tolerar. Ya Bellavista o Patronato, La Vega, que son los sectores que yo tengo acá atrás, ya están altamente, densamente por el tema del comercio, es difícil ya moverse. Con edificios de mayor altura sería aún más complicado. Y eso es como la ventaja de poder poner una norma reguladora que baje, que no permita una cantidad mayor de edificios en altura para no tener los problemas de densidad, como por ejemplo lo que pasa en Estación Central, donde ya tienen un terreno... Sí, perdón. Ahí yo quería hacer una clarificación, ya que es súper importante. La densidad y la altura no son sinónimos, ¿ya? O sea, la gente tiende a relacionar altura y densidad como sinónimos, y no siempre es así, porque depende de cómo se relaciona la altura con otros parámetros de edificación que también norma el plan. Por ejemplo, supongamos que tenemos un lote y que tiene 10 por 10, si uno ocupa un edificio de 10 por 5, o sea, la mitad del lote, con 5 pisos es lo mismo, o sea, con 6 pisos es lo mismo que ocupe todo el lote con 3 pisos, ¿ya? Entonces, la densidad es un parámetro, y efectivamente lo que tenemos que considerar para la densidad en Recoleta es el máximo, o sea, el promedio que nos establece el Plan Regulador Metropolitano,
Entonces igual tenemos un límite. Hay otras comunas, por ejemplo, en que el plan regulador metropolitano señala como densidad promedio 200. Entonces se busca que se densifiquen más, ¿ya? Y eso es un poco también lo que pasó con Estación Central, ¿ya? Entonces, ahora, 200 o 150 significa que en algunos sectores, que es donde tenemos o donde podemos promover una mayor densidad, estamos siempre pensando, no sé, en calles más anchas, en los sectores que permiten una mayor densidad. Ahora, también es importante señalar que como máxima altura, nosotros estamos proponiendo una relación que no supere el ancho de la calle, ¿ya? Como máximo. Entonces, tiene que ver con las proporciones también. Sí. Por eso me parece súper razonable las tres propuestas que ustedes plantean con respecto a ese mismo efecto que puede generar en una comunidad que ya por el comercio está saturada y que podría tener un mayor impacto con eso. Eso era lo que quería plantear. Gracias. Súper. Gracias. Gracias, Carolina, gracias, Claudia. Acá hay otra consulta de Jessica Juranovic. No sé si quiere hacerla, señora Jessica, usted o la comento yo, ya que la veo ahí conectada. No quiere hablar, ya. Yo sí quiero hablar. Ah, ya. Estoy con un problema con el audio. Ah, chuta. Ya, la hago yo entonces. Se refiere a los usos, a los tipos de usos permitidos dentro de los sectores y específicamente respecto del área mixta para la posterior asignación de patentes. ¿Qué tipo de patentes se permiten y cómo el plan regulador puede abordar eso? Específicamente ella pregunta respecto de las patentes de alcohol. Disculpa, de las patentes de alcohol y también el tema de los talleres, que en algún momento lo planteé también. Yo estoy en patronato y hay necesidad de talleres y no se permiten talleres o es muy restringido en el barrio patronato, cuando el origen del barrio patronato son los talleres. Sí. Sí, mira, respecto de las patentes, las establece el municipio y no necesariamente, o sea, evidentemente tienen que ver con que se permita comercio, por ejemplo, pero las patentes de alcoholes igual las regula el municipio independiente del tema del plan regulador, siempre y cuando se encuentre el uso permitido. Pero respecto de los talleres, claro, lo que se busca es potenciar, por ejemplo, en el barrio patronato, que vuelvan a existir talleres, pero que también existan los otros usos, como por ejemplo la vivienda, porque también existen áreas donde se ha ido yendo la vivienda, independientemente que antes, y no tanto tiempo atrás, lo que existía era la vivienda con un taller, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el fondo, potenciar esos usos mixtos, sobre todo en el sector sur, es una cuestión que se está buscando. Evidentemente es diferente en los sectores que se propone como preferentemente habitacionales o preferentemente residenciales, donde lo que se busca es promover la vivienda con equipamientos más locales, ¿ya? En cambio, sabemos que el sector sur tiene una función mucho más múltiple, ¿ya? Y que tiene que ver también con el carácter metropolitano de la zona. Ahora, lo que decía, por ejemplo, Carolina, respecto de la intensidad de uso de ese sector, eso hace que exista una gran cantidad de vehículos y una gran cantidad de autos, y efectivamente, por ejemplo, debiera permitirse la posibilidad de que pueda haber estacionamientos subterráneos u otro tipo de elementos que permitan un poco despejar, por ejemplo, la superficie de las vías. Pero eso no necesariamente va definido en el plan regulador, porque el plan regulador, por ejemplo, no establece los usos en subterráneos. Siempre se puede. El tema es potenciar que, dada la movilidad, la movilidad y la accesibilidad que existe en el sector sur de la comuna y que además aumentó con la llegada del metro, potenciar los usos no motorizados, potenciar que haya más áreas caminables, que haya más ciclovías, etc. Perfecto, gracias Claudia. Aquí hay Camilo, dos preguntas. ¿Sí? Hay una pregunta de Juan Carlos que parece que se nos pasó, de Juan Carlos Velázquez. Que habla de la ocupación de suelo, que es 60% en Bellavista. Ah, sí, esa es que hay algunas que están respondiendo por el chat. Están respondiendo por el chat. Entonces ahí por eso vamos seleccionando. De todas maneras quería hacer un alcance respecto de las ocupaciones de suelo. Lo que pasa es que hoy día tenemos una regulación en Recoleta que lamentablemente se cumple poco.
Es decir, hay muchos sectores donde hay una delimitación o una ocupación de suelo determinada que ha habido muchas construcciones irregulares que han terminado ocupando, por ejemplo, el 100% de los predios, y algunas de las cuales no se pueden regularizar porque la norma no lo permite, y en otras sí podrían regularizarse, pero a lo mejor los usos no están regularizados. Evidentemente el sector sur de la comuna, que ya lo decíamos respecto de la pregunta de Jessica, es un sector de uso mucho más intensivo y posiblemente en varios lugares requiera de una mayor ocupación de suelo. Ahora, las alternativas no son el momento, digamos, para plantear las normas específicas de cada una de las zonas. ¿Ya? Eso se va viendo a partir de la etapa de anteproyecto en adelante. Pero sí en el diagnóstico surgió como un aspecto importante que en algunos sectores se requiere una mayor ocupación de suelo permitida, ¿ya? Por ejemplo, por temas de ruidos, de ocupación de las distintas actividades, etc. Entonces, por ejemplo, en varias áreas del sector sur se va a proponer aumentar esa ocupación de suelo. Eso se va a compatibilizar con la protección de algunos sectores y de elementos patrimoniales, que es otro de los objetivos del plan, ¿ya? Entonces se va a ir compatibilizando las distintas áreas en función de eso. Perfecto. Gracias, gracias Claudia. Hay dos preguntas, una de Raúl y de Angélica, que tienen que ver con tránsito y específicamente respecto de las ciclovías. Entonces, quizás comentar cómo se plantea respecto de las ciclovías, qué competencias tiene y cómo en las alternativas nosotros respondemos respecto de esto. Ya. A ver, las ciclovías se pueden orientar y sugerir en el plan regulador comunal. Sucede lo mismo respecto a los proyectos, o sea, el plan no hace una ciclovía, sino que en el fondo sugiere dónde debieran incorporarse de acuerdo a las características de las vías que uno está definiendo. Y en ese sentido, lo que se propone respecto de ciclovías en cada una de las alternativas para que se pueda ir diferenciando es asociarlas a los ejes ambientales y a los corredores ambientales. Entonces, cuando ustedes identifiquen en la evaluación de la alternativa el ítem que tiene que ver con ciclovía, ese ítem está asociado a esos ejes y corredores ambientales. Entonces, por ejemplo, respecto de las alternativas, la alternativa 2 es la que se sugiere como con mayor intensidad de ese tipo de infraestructura. Perfecto, gracias. Hay una pregunta que no le quedó claro a don Lucas, y quizás sería bueno hacer un zoom respecto de la alternativa en la zona de Bellavista y en la zona sur en específico de lo que se trata del taller, que él pregunta respecto de las alturas, de lo que estábamos conversando recién, en específico respecto de la zona sur y de la propuesta de la zona sur. Ok, voy a compartir nuevamente la diapositiva y vamos a ir haciendo, vamos a hacerle un zoom más directo acá. Ya, en la alternativa 1, por ejemplo, se propone, ahí, ya. La alternativa 1 se propone la mayor parte de los sectores con 6 pisos en el área sur y un sector con 4 pisos en torno al río y en torno a Pío Nono y la calle siguiente hacia el poniente. En la alternativa 2, toda el área de Bellavista hasta la calle Loreto se proponen con 4 pisos máximo, y el sector de Patronato y La Vega con un máximo de 6. Y en la alternativa 3, el máximo en Bellavista sería hasta 6 pisos, salvo el sector del río, que tendría un área con 4 y un área máximo con 12, mientras en el área de La Vega se propone un máximo de 4. Esas son las diferencias en el área sur. Perfecto. Esperamos haya quedado un poquito más claro, don Lucas. Hay otra pregunta de, de Rubí, que refiere al tema de los ascensores y la discapacidad. Quizás en esto sería bueno
comentar respecto de cómo las alternativas incorporan el tema de la accesibilidad universal y cómo también dentro de las competencias del regulador está eso considerado también. Respecto del tema de la accesibilidad universal, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es como viene la ley, después viene la ordenanza y después vienen los planes, en términos como de su cumplimiento. La ordenanza establece en un artículo, que es el 2.2.8, establece como las normas que tienen que cumplirse en todas las edificaciones o en las áreas de uso público y en los espacios públicos respecto a la accesibilidad universal, por lo tanto no es competencia específica del plan regulador comunal. ¿Ya? Camilo, había otra parte de la pregunta que no logré capturar. Sí, era el tema de los ascensores, pero eso está fuera de la competencia del Sí, regulador. está fuera de la competencia del plan regulador, pero está establecido también en la misma norma mamá, en la ordenanza general. Perfecto. A ver, de las preguntas que han salido, aquí Mónica al final pregunta si ya no se permitirán edificios de 18 pisos. Respecto de la altura del nuevo. Respecto a la altura máxima, no se permitirían edificios de 18 pisos, que harían los que ya existen y que estén aprobados en conformidad a las normas. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Aquí creo que la hemos ido respondiendo todas. Igual se han respondido por el chat algunas también, así que ahí... A ver, don Osvaldo dice... pregunta si habrá expropiaciones en Avenida Recoleta, tomando en consideración que ya se hizo una hace 5 años y que abarcó desde el supermercado Líder hasta la calle Estadio. Ya. El ancho propuesto de Avenida Recoleta queda establecido en el Plan Regulador Metropolitano. Por lo tanto, ese es el documento que hay que ir a mirar, digamos, para ver cuál es el ancho máximo, o sea, el ancho que se propone para la Avenida Recoleta. El Plan Regulador Comunal tiene que señalar el mismo ancho en su ordenanza, ¿ya? Y si eso implica que hay algunos sectores que están afectos a expropiación, dependerá de si la Sectra o Serviu o Minbu o algún otro organismo central genera algún proyecto como por ejemplo el Corredor de Independencia en Recoleta. En ese caso se llevarían a cabo las expropiaciones que de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano. Perfecto. Allí una pregunta que también nos había quedado pendiente y que respondimos más o menos a través del chat tiene que ver con cómo las alternativas del plan y cómo el plan en general puede responder al problema de hacinamiento y a los problemas de hacinamiento que nombramos dentro del diagnóstico. Ya. El plan lo que hace es dar una cabida a una cierta cantidad de población, ¿ya? A través de este juego de Tetris, ¿cierto? De ir regulando las alturas, las ocupaciones máximas de los predios y los usos. En el fondo lo que se considera para efectos de ir disminuyendo el hacinamiento es permitir que exista esta renovación de vivienda y que pueda dar la cabida a la población que se proyecta para los próximos 20 años. ¿Ya? Ahora, independientemente de eso, como saben, en teoría los planes hay que irlos revisando cada 10. Pero de esa forma, en el fondo, el plan regulador va permitiendo que se vaya dando la cabida a la población que es necesario, digamos, de dar cabida en Recoleta. Esas edificaciones, las edificaciones que se pueden construir, tienen que ver tanto con la factibilidad de los distintos terrenos como con las propuestas de los propios inmobiliarios, en términos de que uno da una cabida máxima, ¿cierto? Pero el inmobiliario en el fondo es el que define, de acuerdo a esa cabida máxima, si la ocupa, no sé, por ejemplo, 600 habitantes por hectárea en una zona, si ocupa los 600 o hace departamentos más grandes que permiten albergar a menos gente. Eso es una cosa que en el fondo no establece el plan regular, establece el máximo, no el mínimo. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra
¿Alguna otra pregunta? Mientras tanto, también recordarles que nosotros vamos a enviar la información de esto para el acceso a al sitio web y al formulario a los mismos correos también donde los invitamos y donde las invitamos. Entonces, si necesitan sumar a alguien más o si quieren actualizar también su correo, pueden dejarlo también escrito en el chat y ahí nosotros también lo incluimos dentro de este listado donde les vamos a estar enviando la información, los documentos, que es lo mismo también que ustedes van a tener disponible en el sitio. Entonces, para que también esto se haga bien masivo y ustedes, como varios de acá y varias de acá son dirigentes y dirigentas, la idea también es que puedan compartirlo y que puedan trabajarlo también dentro de su organización. Entonces, eso, pueden dejar sus datos de contacto también acá, lo envían por mensaje privado o lo pueden enviar a través de los correos que nosotros les enviamos en la tarde o a los mismos WhatsApp que les envían. Entonces eso, no sé si queda alguna otra consulta, alguna otra duda respecto de la alternativa o del proceso. ¿Algún otro comentario de la gente que no ha preguntado? Parece que no. Parece que no. Camilo, ¿Sí? un segundito para compartir la página web para que vean dónde pueden ingresar para poder descargar la información de las alternativas y mandar los comentarios. En esta pestaña, Participación Ciudadana, si acceden a Alternativa 2, aquí está la etapa en la que estamos, que es la alternativa de estructuración. Y al inicio, en el inicio de la página van a encontrar el link, en inicio. Inicio, ahí. Aquí está, responde el formulario de evaluación de alternativas. Y aquí ustedes pueden descargar cada una de las alternativas para que la vean en detalle, descargar los esquemas que mostramos, la presentación que les mostré al inicio. Este es el formulario en línea, el formulario Google Forms y el formulario en PDF por si prefieren responderlo en el PDF. Y a ese correo, contacto@prc.recoleta, pueden enviar el formulario PDF si lo prefieren de esa forma, porque el formulario, si llenan el formulario en línea, llega de inmediato la respuesta. Perfecto. Eso entonces yo creo que estamos. Como equipo en general queremos agradecerle a todas, a todos por su participación. Ha sido una muy buena instancia y con esto ya estamos cerrando una serie de encuentros, de este gran encuentro de alternativas. Entonces eso, vamos a seguir en contacto, esperemos la próxima vez nos veamos presencialmente y no se olviden de responder el formulario, de efectuar las consultas que tengan, de efectuar las observaciones que tengan, porque todo eso va a ser parte de este proceso que dura harto. Es un proceso bien largo y que recién estamos empezando, estamos en la segunda etapa. Entonces, la idea es que ustedes también se vayan incorporando a medida que vamos tomando las distintas decisiones. Entonces eso, no sé si Claudia quiere finalizar con algunas palabras antes de cerrar. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por participar. Que inviten a sus vecinas y vecinos a responder el formulario. Mientras más comentarios, propuestas tengamos, mejor. Perfecto. Eso, que estén muy bien entonces. Cuídense mucho y nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.